Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Franklin Granado, soy estudiante de la Universidad Nacional de Abierta Distancia, el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Acá les muestro mi documento de identidad para verificar mi nombre. El curso que les muestro a continuación es el curso de Análisis de Circuito, Grupo 67, Fase 6, Implementar la solución a un problema planteado, el cual vamos a dar solución lo siguiente. Dice, la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 6 ohmios. Para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, de acuerdo a este contexto que acabé de mencionar, aquí en resumen observamos lo que requiere el cliente. De esta misma manera vamos a diseñar lo siguiente, que dice, diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de bandas. Entonces, dice, pasabajas de 0 Hz a 350 Hz, pasabandas 1 de 350 Hz a 2.2 kHz, pasabandas 2 de 2.2 kHz a 8 kHz, pasabandas 3 de 8 kHz a 14 kHz, pasa altas de 14 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancias de 6 ohmios cada uno. Entonces, de acuerdo a esto, realizamos un cronograma de actividad en el cual estipulamos distintas actividades a realizar en los distintos días para la solución a este problema planteado. Luego vamos a empezar a realizar este problema empezando con el filtro pasabajas, el cual es de 0 Hz a 350 Hz. Entonces, de acuerdo a la información dada, debemos diseñar un filtro pasabajas de 0 Hz a 350 Hz, aplicando cada señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancia de 6 ohmios cada uno. Para un mejor entendimiento, realizamos acá una gráfica del circuito de pasabajas, en el cual contiene una bobina y una resistencia de 6 ohmios. Podemos observar que no sabemos el valor de esta bobina. Para esto vamos a encontrar ese valor. Para eso tenemos que tener primero en cuenta los valores que nos están dando. Luego tenemos acá la fórmula para encontrar la bobina. Para esta fórmula vamos a despejar el valor de L, que es la bobina, y acá obtenemos esta ecuación. Después de este despeje, sustituimos los valores que tenemos en esta ecuación y obtenemos un resultado de la bobina de 2.73 mHz. Luego de tener este resultado, vamos a realizar nuevamente nuestro circuito donde ya tenemos el valor de la bobina y acá el de la resistencia que ya la teníamos, que era de 6 ohmios. Después de realizar este circuito, en una simulación podemos observar acá en la gráfica la señal, la parte más alta, y de esta misma manera vamos a observar la frecuencia de este circuito. Podemos observar que va a ser de 349.96 Hz. Ese va a ser el valor simulado de este circuito y podemos observar que al valor teórico es muy similar el resultado y el porcentaje de error va a ser menor. Luego vamos a empezar con las pasabandas. Empezamos con la número 1. Recuerde que son 3. Entonces vamos a empezar con la número 1, que nos dice que es de 350 Hz a 2.2 kHz. Entonces, dependiendo de este pasabajas, vamos a realizar un circuito. En esta imagen podemos observar que este circuito pasabandas requiere de un capacitor, de una bobina y una resistencia de 6 ohmios. No sabemos el valor del capacitor y la bobina, pero para esto la vamos a realizar a continuación. Entonces, aquí tenemos los valores que nos están dando. Para esto vamos a hallar primero el ancho de banda de este circuito. Aquí tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y acá podemos observar que tenemos como resultado de 1850 Hz o de 1.850 kHz. Luego vamos a hallar la frecuencia de resonancia de este circuito. Acá tenemos nuestra fórmula, sustituimos los valores y nos da como resultado 1275 Hz. Luego
Recordemos que el ancho de banda en un circuito en serie es esta fórmula, pero nosotros vamos a hallar el valor de la bobina, de L. Entonces vamos a despejar L, que es la bobina, en esta fórmula y obtenemos esta ecuación. Después de obtener esta ecuación, sustituimos los valores que tenemos y obtenemos un resultado de 516.18 microhertz. Luego, a la siguiente fórmula, la frecuencia de resonancia de un circuito de forma RLC, encontramos esta fórmula. Igual que anteriormente, vamos a despejar el valor, pero en este caso es del capacitor. Vamos a hallar el valor de C. Al realizar este despeje, acá tenemos el debido proceso del despeje de esta fórmula y obtenemos que esta es la ecuación que necesitamos para encontrar el valor del capacitor. Luego de tener esta fórmula, vamos a sustituir los valores que tenemos y obtenemos un resultado del capacitor de 30.187 microfaradios. Luego vamos a hallar el factor de calidad de ese circuito pasabanda número 1. Tenemos esta ecuación. Vamos a despejar el valor del factor de calidad. Al despejar obtenemos esta ecuación. Luego de hacer este despeje vamos a sustituir los valores que tenemos y obtenemos un resultado de 0.69. Como podemos observar, este valor es inferior a 10. Cuando el factor de calidad es menor a 10, vamos a observar que el porcentaje de error, tanto el valor teórico como el simulado, va a ser mayor, ya que su factor de calidad es inferior a 10. Podemos observar acá que ya planteamos nuestro circuito, en el cual tenemos ya los valores del capacitor, la bobina, y ya tenemos acá el de la resistencia. Al simular este circuito obtenemos la siguiente gráfica, la siguiente imagen, donde tenemos la parte más alta de la señal, y de esta manera podemos observar aquí donde están las dos frecuencias. Y de esta manera aquí los resultados de la frecuencia la podemos observar acá en pantalla, que son estos mismos. Tenemos acá el valor simulado y el valor teórico. Podemos observar que están un poco alejados los valores, tanto el simulado como el teórico, ya que el factor de calidad es inferior a 10. Podemos mirar que el porcentaje de error es mayor, las frecuencias. Y el ancho de banda sí es muy similar el resultado, por tal manera su porcentaje de error va a ser mínimo. Ahora, dicho lo anterior, vamos a realizar el mismo procedimiento con el pasabanda número 2 y número 3. Entonces la única diferencia es el valor de la frecuencia. Entonces vamos a explicar lo mismo en los siguientes dos circuitos. Entonces dice, tenemos acá que el pasabanda número 2 es de 2.2 kHz a 8 kHz. Entonces acá diseñamos en esta gráfica un circuito en el cual contiene un capacitor, una bobina y una resistencia de 6 ohmios. No sabemos los valores del capacitor y la bobina, entonces los vamos a hallar de la siguiente manera. Primero tenemos en cuenta los valores que nos están dando. Vamos a hallar el ancho de banda con esta fórmula. Sustituimos los valores y obtenemos un resultado del ancho de banda de 5.8 kHz. Luego vamos a hallar la frecuencia de resonancia. Acá nos dan la fórmula. Sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 5.1 kHz. Luego, para hallar la bobina, tenemos esta fórmula que es el de ancho de banda de un circuito en serie. Vamos a despejar el valor de L. Obtenemos este despeje para encontrar el valor de L, que es la bobina. Sustituimos los valores que tenemos y obtenemos un resultado de 164.64 microhertz. Luego vamos a encontrar el valor del capacitor. Tenemos esta ecuación en la cual nos están diciendo que la fórmula, la frecuencia de resonancia en un circuito de forma RLC. Entonces, teniendo esta ecuación, vamos a despejar al capacitor, quiere decir a C. Al realizar el despeje, podemos observar acá el debido despeje que realizamos y obtenemos esta ecuación. Después de tener esta ecuación, vamos a sustituir los valores y obtenemos un resultado de 5.91 microfaradios. Luego vamos a hallar el factor de calidad. Obtenemos esta fórmula, vamos a despejar el factor de calidad, obtenemos esta ecuación, sustituimos los valores y tenemos un resultado de 0.88. Dicho lo anterior, podemos observar que nos va a pasar el mismo caso que en el circuito anterior, va a ser inferior a 10. Por tal motivo, el porcentaje de error va a ser mayor al mirar estos dos circuitos, tanto el teórico y el simulado, ya que el factor de calidad va a ser inferior a 10.
podemos acá mirar que ya tenemos diseñado nuestro circuito, donde ya tenemos los valores del capacitor, de la bobina y de la resistencia. Teniendo estos valores, miramos acá en esta imagen, que es esta misma, tenemos la parte más alta de la señal. Bueno, ahora vamos a observar aquí las dos frecuencias que tenemos este circuito y miramos que los resultados que obtuvimos de la parte simulada están un poquito alejados al valor teórico, porque el factor de calidad es inferior a 10. Podemos observar los porcentajes de error y el ancho de banda sí se acerca un poco, es muy similar, por tal motivo el porcentaje de error va a ser menor. Ahora vamos a hallar por último el pasabanda número 3. El pasabanda número 3 es de 8 kHz a 14 kHz. Entonces diseñamos un circuito en el cual contiene un capacitor, una bobina y una resistencia. No sabemos el valor del capacitor ni de la bobina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizarlo. Entonces tenemos en cuenta los valores que tenemos. Vamos a buscar el ancho de banda con esta fórmula. Sustituimos los valores. Tenemos acá el valor de este ancho de banda, que va a ser de 6 kHz. Luego vamos a hallar la frecuencia de resonancia de este circuito con esta fórmula. Sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 11 kHz. Luego vamos a hallar el valor de la bobina. Tenemos esta fórmula, despejamos. Acá tenemos el despeje para realizar el valor de la bobina. Sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 159.15 microhertz. Luego vamos a encontrar el valor del capacitor. Tenemos esta fórmula, hacemos el despeje, obtenemos este resultado. Después de obtener la ecuación, vamos a sustituir los valores y al sustituirlo obtenemos un resultado del capacitor de 1.32 microfaradios. Luego vamos a hallar el factor de calidad de este circuito. Tenemos acá esta fórmula, vamos a despejar el valor de QS, que va a ser el factor de calidad. Al despejar nos queda de esta manera, sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 1.83. Igual que los dos casos anteriores, es inferior a 10, a diferencia que eso es un poquito más alto, entonces el porcentaje de error no va a ser tan grande como los anteriores, pero siempre va a variar. Entonces vamos a observar aquí ya realizado nuestro circuito, donde tenemos el capacitor, la bobina y la resistencia. Al simular esto obtenemos la siguiente imagen, donde tenemos la parte más alta de la señal y acá ya tenemos las dos frecuencias. Y vamos a observar acá los valores obtenidos, el valor simulado y el valor teórico. Podemos observar que aquí se aproximan más los valores simulados, pero acá el ancho de bandas va a ser un poco mayor. Ahora vamos a realizar por último, ya después de hacer el pasabandas 1, 2 y 3, vamos a hallar el pasaaltas de 14 kHz. Entonces, a diferencia del anterior, del primero que hicimos, que era el pasabajas, que era acá una bobina y una resistencia, en este caso va a ser un condensado y una resistencia. Entonces, al realizar esto, nos están dando esta ecuación en la cual vamos a encontrar el valor del capacitor. Teniendo en cuenta los valores que nos están dando, vamos a sustituir, vamos a mirar qué valor vamos a realizar en esta ecuación para encontrar el valor de C. Para esto vamos a despejar a C y obtenemos esta fórmula. Al despejar esto, vamos a sustituir los valores en esta fórmula, como pueden observar acá, y nos dan un resultado de 1.89 microfaradios. Luego de hacer esto, en general vamos a observar aquí cómo nos quedó este circuito, donde tenemos el capacitor y la resistencia. Al tener estos resultados simuladamente, podemos observar acá en este corte, aquí tenemos el valor de esa frecuencia y obtenemos un resultado de 14.131 kHz. Podemos observar que este resultado es muy similar al teórico y el porcentaje de error va a ser menor. Ahora vamos a ver en forma general la simulación de todo esto que acabamos de explicar. Entonces, para eso vamos a hacer un circuito ecualizador en el cual tenemos acá todo lo que explicamos anteriormente en un solo circuito. Tenemos acá el pasabajas, el pasabanda número 1, pasabanda número 2, pasabanda número 3 y el pasaaltas. De acuerdo a esto que realizamos, hacemos la simulación, obtenemos esta gráfica donde están todas las señales y de forma independiente, como expliqué anteriormente, obtenemos acá el pasabajas, el pasabanda número 1, pasabanda número 2 y el pasabanda número 3 y finalmente el circuito pasaaltas. Y acá tenemos un link de simulación que nos representa todas las simulaciones que hicimos anteriormente en este problema. Entonces acá podemos observar tantos procesos matemáticos y simulaciones, la solución a este problema. Entonces muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche.